En este video del día de hoy vamos a hablar de lo que es la plantilla Never. Vamos a instalarla, vamos a ver qué nos ofrece la plantilla. Sé que tiene una versión de pago, pero en esta ocasión vamos a trabajar con la versión Pro. Y otra cosa que tiene esta plantilla es una librería de secciones que vamos a poder utilizar supuestamente, porque lo vamos a comprobar el día de hoy, completamente gratis. Así que vamos a empezar y vamos a probar todo lo que nos ofrece la plantilla Never en su versión gratis. Así que empecemos. Como siempre, para instalar una plantilla nos vamos al área de apariencia, temas, y aquí nos vamos a la opción que dice añadir nuevas plantillas. Aquí nos van a aparecer todas las plantillas más utilizadas en la primera parte, en la primera página de lo que es el buscador de plantilla. La podemos hacer una búsqueda a través del área de búsqueda, pero como es una plantilla que la utilizan muchos, está entre las primeras tres filas, se podría decir, de la plantilla. Vamos primero a ver las especificaciones que vamos a poder obtener con esta plantilla. Como nos dice aquí, es una plantilla multipropósito, súper rápida, fácil de personalizar, muy importante eso, y también es perfecta para lo que es los blogs, pequeñas empresas de design emergente, agencia, entre otras cosas. Y también la podemos utilizar para crear tiendas online. Entre otras cosas, también tiene lo que es la optimización para lo que es el SEO, algo muy importante, nos ayuda en esa parte. Y es una plantilla minimalista, es realmente. Esto es parte de las cosas que podemos realizar con ella, la cual vamos a ir probando en el transcurso del video. Así que vamos a lo que es el proceso de instalación. Vamos a instalarla. Ahí está instalando. Simplemente esperamos y la activamos. Y ya la tenemos por aquí, la plantilla instalada y activada. Bien, desde una vez nos crea este pequeño icono donde están todas las opciones que vamos a ir viendo en el transcurso del video. Vamos a darle a traducir y lo primero que nos topamos es que tiene una librería de lo que ellos le llaman página de inicio, pero que solamente está disponible para la versión Pro. Ya que estamos en esta parte, vamos a ver realmente qué costo tiene, si realmente vale la pena tener comprar lo que es la versión Pro. Vamos a buscar aquí. Ok, aquí me está dando, pero son precios para... Vamos a buscarla por aquí, para que me dé el precio real. Ok, elegí el plan y estos son los precios. Desde $69 por un año hasta $259. Pero, fijándome, para tener acceso a lo que es todas las plantillas que vienen en la versión Pro, usted debe de adquirir lo que es la opción de negocio, que cuesta unos $149 en el momento que estoy grabando este video. Esa es la que le permite tener 110 plantillas para principiantes. Aquí nos explica que son plantillas de inicio para lo que el uso, poderla utilizar. Pero vamos a probar lo que nos ofrece una versión gratis. Creo que es muy elevado el precio que realmente debería de pagar la persona para poder utilizar todas las plantillas que vienen. Estas son muy buenas las plantillas porque ya en unos proyectos la he utilizado. Bien, aquí tenemos lo que es el área de enlaces rápidos. Esto lo que hace es que nos lleva directamente a un área en específico dentro del área de personalización del tema. Vamos a suponer, si yo quiero ir directamente que me lleve al área de los logotipos, le doy un clic y ya espero a que cargue y me lleva directamente a lo que es el área de los logotipos. Vamos a esperar a que termine de cargar. Muy bien, aquí está. Y aquí tengo el área de logotipo que simplemente tengo que seleccionar. Le damos aquí. Y ya desde aquí yo puedo comenzar a trabajar lo que es la parte del logotipo. Vamos a cerrar. Y los demás opciones es igual. Te va a llevar directamente a esa área en específica.
También tenemos el área de documentación, muy importante para sacarle mayor provecho a lo que es este plugin. También tenemos un área de plantilla que están en la nube, que lo que hace es que esa plantilla que usted ha diseñado, ha creado, la sube y ya la tiene disponible y la puede utilizar en otras áreas. Pero si se dan cuenta, solamente está disponible en lo que es la versión Pro. Aquí también tenemos un área de lo que es para Gutenberg, un editor, y el área para lo que es tienda en línea a través de WooCommerce, que también solamente están disponibles para lo que es la versión de pago. También el área de comunidad, si usted quiere pertenecer a ella, entre otras opciones. Bien, aquí tenemos, vamos a traducir esta parte, es el área de la plantilla. Aquí nos pide que instalemos esta opción para poderla habilitar. Vamos a hacerlo, vamos a activarla. Muy bien, aquí la he activado y esta parte lo que hace es que nos pregunta qué tipo de sitio queremos crear. Aquí nos va a mostrar diferentes opciones como para negocios, personales, blogger, lo que es portafolio y tienda. Si elegimos blogger, aquí nos va a aparecer todas las plantillas que estarían disponibles con la versión de blogger de negocio, pero como se dan cuenta solamente están disponibles para lo que es la versión Pro del mismo. Vamos a salir de aquí y ahora vamos a dirigirnos a lo que es Elementor, porque recuerden que uno de los constructores con lo cual podemos trabajar esta plantilla es Elementor. Así que vamos de una vez hacia allá, vamos a darle a editar con Elementor esta página y ya aquí Elementor ha cargado con todas sus opciones y aquí aparece lo que es la librería de plantilla que le hablé anteriormente, que vamos a poder utilizar completamente gratis. Vamos a darle un clic y aquí nos presenta diferentes opciones, como por ejemplo para galería de imágenes, tenemos para página principal, tenemos también para quienes somos, entre servicios y otras opciones que usted va a poder utilizar sin ningún costo adicional. Vamos a instalar una de estas para el ejemplo. Vamos a ver cómo se ve esta plantilla. Ok. Así se vería la plantilla y simplemente le damos a insertar y esperamos que termine lo que es el proceso de insertarlo en el área de trabajo de Elementor. Ya aquí la he insertado y estas son cada una de las secciones que vamos a poder modificar. Vamos a limpiar un poco, vamos a quitarle esto y simplemente me dirijo a lo que es la opción de estructura de página y pongo Elementor Canvas para que me limpie el inicio de cualquier menú adicional o etiqueta como la que tenía puesta o logotipo. Y ya aquí me aparecería ya en blanco y simplemente es elegir el área que quiero modificar, como siempre, y trabajar y cambiarla. Al igual que las imágenes, seleccionar otro tipo de imágenes. Vamos a probar con esta para ver cómo se ve. Y así sucesivamente usted va a poder ir cambiando el contenido por el contenido que realmente usted vaya a utilizar. Vamos a seguir viendo qué otras cosas podemos tener. Vamos a ver esta que dice servicio. Vamos a visualizarla. Aquí la tenemos. Esta yo la utilizaría realmente para la página de servicio. Vamos a insertarla. Aquí la tenemos. Y como pueden ver, cumple con lo necesario para crear esta página. Si ustedes quieren que yo haga un tutorial donde podemos crear una página desde cero, utilizando lo que nos ofrece la versión de Never, déjenmelo saber en la caja de comentarios para crearle el tutorial donde vamos a crear una página completa y funcional que estará disponible, que usted la va a poder revisar. Y esa plantilla que voy a crear al final del tutorial, le voy a decir cómo ustedes la pueden obtener para que simplemente la modifiquen,
a su gusto. Pero eso va a depender de ustedes. Si quieren que yo haga ese tipo de contenido, ustedes me lo dejan saber en la caja de comentarios. Pues nada, muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber. Recuerden que si ustedes quieren que le haga contenido relacionado a esta plantilla, me lo dejan saber en la caja de comentarios para empezar una sesión de tutoriales relacionados a esta plantilla de Never. Como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que están suscritos al canal. Si usted no está suscrito, suscríbase. Y le voy a explicar por qué se suscribe. Porque ya estoy casi terminando lo que es el grupo del canal, donde estoy entre dos plataformas, si lo hacemos por WhatsApp o si lo hacemos por Telegram. Lo que quiero es que las personas que estén en ese grupo, primeramente, estén suscritas al canal y cualquier pregunta que tengan, problema que se les presente, lo podamos tratar a través del grupo. También, si quieren solicitar algún tutorial o cómo realizar ciertas cosas dentro de su página web, también lo puedan hacer a través del grupo, y tanto yo como las personas que estén dentro del grupo le puedan ayudar a resolver esos problemas. Algo que no va a tener el grupo, y se lo digo desde ahora, es regalos de plantilla y de plugin de pago. Para que lo tengan presente las personas que piensen entrar y creen que voy a estar regalando plantilla y plugin, versiones pro, no. Si es por eso, mejor no entren. Este es un grupo que voy a crear para ayudar a aquellas personas que estén empezando en el mundo del diseño de página web y específicamente con Elementor. Así que nada, como siempre, vamos a dejar el video hasta aquí y nos veremos ya en un próximo video.